Tu dolor puede provenir de diferentes estructuras, ya sea el músculo, el nervio, incluso la circulación. Cada uno tiene un diagnóstico, un enfoque y una solución diferente. Y lo que pasa es que la mayoría de las personas trata cualquier dolor como lo mismo. Se demoran meses en un diagnóstico certero y por tanto se cronifican los dolores. En el episodio de hoy de Café con tu doctor vamos a conversar sobre cómo diferenciar estos tipos de dolor. Vamos a enfocarnos en el dolor neuropático. Seguramente has escuchado esa palabra, o el dolor proveniente de los nervios, y vamos a ver cuáles son las diferentes soluciones. Vamos a enfocar incluso algunas pruebas que puedes hacer desde tu casa para poder diferenciarlos unos de otros. Así que, como siempre digo, café en mano, porque esto ya comenzó. Café con tu doctor. Antes de comenzar, quiero darte las gracias por estar presente en este video. Siempre estamos sacando material nuevo y es de gran apoyo cuando nuestros usuarios se suscriben, activa la campanita para que puedas recibir todas las notificaciones sobre este y otros videos que van a venir. Así que te invito a que te suscribas y también queremos agradecer a nuestro auspiciador Clínica Revitamed, clínica enfocada en el manejo sin cirugía de lesiones articulares, musculares, lesiones deportivas, artrosis, patologías musculares y articulares, y brindamos soluciones sin cirugía. Puedes conocer más en la página web www.revitamed.cl y también seguirnos en nuestras redes sociales revitamed.cl, Instagram, Facebook y también en TikTok. La medicina separa los tipos de dolor de acuerdo a la estructura que está dañada. Hay, por ejemplo, lo que se conoce como dolor nociceptivo, que se debe fundamentalmente a dolores articulares, dolores musculoesqueléticos en general, y se debe fundamentalmente a algunos fenómenos mediados por inflamación en los cuales el dolor constituye una alerta para decirle al cerebro, oye, estamos en un proceso reparativo, inflamatorio, y por tanto el paciente acude porque está pasando por un proceso de dolor que constituye una alerta. Ahora, estos dolores articulares, musculares, son dolores, como ya mencionaba, nociceptivos, donde también se incluyen los dolores orgánicos, dígase un dolor, por ejemplo, en el pulmón, un dolor en el hígado y otros órganos que pueden de alguna manera alertar. Estos son dolores relativamente fisiológicos, pero hay un dolor que entra en esa clasificación, que es el dolor neuropático. Como su nombre lo indica, la palabra neuropatía se compone por dos términos: neuro, que significa nervio, y en segundo lugar, patía, que significa enfermedad. Por lo tanto, una neuropatía se refiere a cualquier tipo de molestia, dolor, sensación que afecte fundamentalmente a los nervios, ¿ya? Y de eso queremos enfocarnos principalmente hoy. Y el otro dolor es el dolor enfocado a patologías circulatorias. Ya cuando hablamos de patología arterial, venosa, de eso ya hemos conversado en otros videos sobre este tema. Y ya entrando un poco en la patología neurológica o nerviosa, existen dos grandes vías de transmisión de sensibilidad, de dolor, etcétera, en medicina. Uno es la vía eferente o la vía motora. Hay neuronas que emiten un impulso eléctrico y este impulso eléctrico viaja como un cable de electricidad hacia los músculos, aportándole tonicidad y aportándole fuerza, estabilidad. Por tanto, esa palabra como motora es importante que la mantengas en la mente. Y la segunda vía es la vía aferente, mediante la cual se recoge toda la información sensorial o sensitiva de las sensibilidades, el tacto, la temperatura, etcétera, y eso se transmite, se recoge y viaja hacia la médula espinal, donde se procesa la información, lo que nos permite de alguna manera estar conscientes en la ubicación temporoespacial, estar conscientes de lo que tocamos, de lo que palpamos, de lo que está a nuestro alrededor. Así que una pregunta importante: ¿qué cosa puede afectar un nervio? Aquí podemos encontrar diferentes tipos de patología que ya también lo hemos conversado. Número uno, puede estar afectado por una enfermedad degenerativa crónica, que eso es un capítulo aparte en la neurología, y las cosas que más afectan a las personas, hablo de un 7 a 10% de las patologías que afectan a los nervios son periféricas. Aquí podemos encontrar, por ejemplo, la hernia de disco, que comprime. Cualquier tipo de patología compresiva sobre el nervio lo puede afectar, y afecta no solamente la parte motora, también puede afectar la parte sensitiva. La patología del túnel carpiano, que es una compresión del nervio mediano a nivel de la muñeca, que genera adormecimiento de la mano, que puede ocasionar pérdida de la fuerza, que los objetos se caigan de la mano, una taza de café, que no puedas apretar, se pierde la fuerza de agarre. Y las patologías, como ya te decía, una hernia discal que genera una ciática hacia la pierna, ocasionando
pérdida de la fuerza muscular, cojera, dolor y todo eso. Ahora, existen otros tipos de enfermedades que pueden afectar también a los nervios, como pueden ser la polineuropatía diabética, pacientes con trastornos metabólicos, diabéticos, que son los más recurrentes en esto, se afectan algunos nervios donde se pierde la vaina de mielina. Es la misma similitud que un cable de electricidad. ¿Ha visto que los cables de electricidad tienen un recubrimiento? Bueno, el equivalente en medicina, hablo de estos nervios que se ven acá de color amarillo, tienen un recubrimiento que los protege y los separa. Son unas capas de proteína, agua, lípidos, grasa, etcétera, que van a cuidar y proteger el nervio del entorno. Esa capa, esa protección en ocasiones se va a perder, como es en el caso de la polineuropatía. Recuerden que se conoce como vaina de mielina, por eso es que el complejo B o fundamentalmente la vitamina B12 va a ayudar a proteger esa vaina de mielina y otra sustancia que vamos a conversar en un rato más. Un nervio puede estar inflamado, un nervio puede estar irritado por diferentes estructuras ajenas o vecinas al nervio en sí, que lo pueden lesionar, como pueden ser en ocasiones el síndrome del piriforme, que también lo hemos conversado, donde esta estructura puede inflamar, presionar externamente a la columna, al nervio, y puede ocasionar lo que se conoce como una falsa ciática, ya porque no hay daño en la columna, el nervio está inflamado, irritado en una zona externa a la columna y que de ahí se va a irradiar o se va a correr hacia la pierna. Síntomas del dolor neuropático, sumamente importante porque hay diferencias entre el dolor muscular, el dolor circulatorio y el dolor del nervio. ¿Cómo duele un nervio? Y acá hay una cosa súper importante y es que muchas veces el nervio no duele, sino que tienes una alteración en la sensibilidad, ¿ya? En muchas ocasiones hay un síndrome que se conoce como síndrome de sensibilización central y es cuando tu sistema nervioso, donde hay una lesión permanente, persistente, crónica durante los meses, más de 3 meses, tu cerebro como que se acostumbra y estas vías de transmisión del dolor, de la sensibilidad, como ya te mencionaba hace unos segundos, se ven alteradas y por tanto se sensibiliza. Entonces el nervio, a pesar de que tú le quites el elemento compresivo, sigue doliendo. Por eso es que es un dolor distinto, es un dolor raro, es un dolor que no te alerta sobre una enfermedad, sino que representa una disfunción sobre alguna estructura. Por eso es que es sumamente importante prestarle atención a cómo duele el nervio. Y no solamente, como te decía, duele. En ocasiones el nervio puede dar una sensación ardorosa, puede quemar, dar una sensación lacinante, como que si estuvieran cortando una zona del cuerpo, ya sea la espalda, la pierna, en el brazo, un problema cervical que se puede correr hacia el brazo, perdiendo la fuerza, las extremidades superiores, hacia el pecho, hacia la espalda, esa quemazón que te da también entre las paletas, por ejemplo, o entre las escápulas, y así diferentes alteraciones, quemazón, ardor, esa sensibilidad que cuando aparece lo que se conoce como síndrome de sensibilización central, puede dar un síntoma conocido como alodinia. ¿Qué significa eso? Ese es ese dolor que no se explica por la intensidad del estímulo. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, no sé si has conocido a personas que le duele y te dice, cuando la ropa me molesta, el roce de la sábana me molesta, me tocas y me duele. Donde quiera que lo tocas, lo abrazas, le das la mano, oye, no, que me duele. Entonces, eso se conoce como alodinia y se debe fundamentalmente en personas con síndrome de sensibilización central, donde el estímulo, ya sea mecánico, táctil o de otro, no se corresponde. O sea, esa persona no debería sentir dolor con estas cosas, pero lo tiene y hay que entenderlo, hay que darle apoyo y ir en ayuda por el problema en específico. En esos casos con alodinia, que se ven mucho en pacientes con fibromialgia, hay diferentes enfoques, tratamientos que también en Clínica Revitamed te ayudamos no solamente a abordarlo, te ayudamos también a tener un enfoque lo más integral posible y puedas también ayudar a resolver el problema. Los dolores musculares son dolores mucho más localizados. Si te duele, por ejemplo, por una mala técnica en el ejercicio o haciendo algún tipo de quehacer en la casa, no sé, un aseo profundo, alguna actividad determinada, puede ocasionar o una contractura, una lesión, un desgarro, pero son dolores puntuales. Te toca la estructura y duele. Y cuando hablo de dolor muscular, no solamente me refiero a la estructura del músculo en sí, también hay dolores localizados alrededor del músculo que pueden estar relacionados a un tendón, una tendinopatía, bursitis u otras lesiones musculoesqueléticas que son más bien
localizadas. El dolor neuropático muchas veces no coincide la zona que duele con el origen del dolor. Muchas personas van a consulta en Revitamed y me dicen, doctor, me duele la pierna y me aplico calor o hielo en la pierna. Sin embargo, cuando tú lo examinas, le toca la pierna, el dolor no es de la pierna, es una ciática cuyo origen se encuentra en la columna lumbar. Por el contrario, hay pacientes que dicen me duele el talón o me duele, digamos, la mano, el codo o alguna estructura de la extremidad superior y no son lesiones puntuales, son lesiones que provienen de la columna cervical, de la columna lumbar, porque recuerden que esos nervios o esas raíces nerviosas nacen desde la médula que está protegida por la columna y viajan y van a transmitir esa sensibilidad o van a recoger la sensibilidad de esa zona y eso es lo que se conoce como dermatomas. Es por eso que una adecuada evaluación física nos va a ayudar a determinar si el dolor es originario en la zona donde donde tú dices que te duele o es originado o es un dolor reflejo que viene de otra zona. El otro tipo de dolor muy frecuente que tenemos que diferenciar es el dolor de origen circulatorio y aquí se dividen en dos caminos. Cuando duele por origen de una oclusión o una molestia arterial o venosa, o sea, está afectado más una arteria o una vena. Y aquí hay diferentes tipos de síntomas que podemos nosotros diferenciar, pero básicamente agrupando los dos dolores, esa persona que camina, esto es ya un dolor más arterial y se conoce como claudicación intermitente, dolor que empeora cuando la persona camina, tiene que pararse a los 100, 200, 300, 500 metros, tiene que hacer una pausa porque le duele la pierna y muchas veces no es una ciática, es un dolor de origen arterial que puede estar ocasionado no solamente por una trombosis, puede estar ocasionado también por alguna enfermedad arterial periférica que puede ser diagnosticada y resuelta fácilmente mediante una evaluación adecuada. Los cambios de temperatura en la piel. Y acá, ojo con esto, porque hay personas que sienten y me dicen, doctor, me siento la pierna fría, pero cuando el doctor toca y cuando revisamos, tienen los pulsos normales y tiene una temperatura adecuada. Por eso hay que compararlo siempre con la otra extremidad. Si te duele o te arde o tienes un cambio de temperatura en una pierna, ¿cómo está la otra? Entonces, esa comparación nos va a ayudar a diferenciar. Por otro lado, cuando tienes hinchazón en las extremidades, ya dolor, pesadez, hinchazón que aumenta con el paso del día, vas a trabajar y mientras estás trabajando normal, pero llegas a la casa y se comenzaron a hinchar las piernas o cambios de coloración en la pierna con enrojecimiento visible. Existen diferentes pruebas que tú puedes hacer desde tu casa para diferenciar muchas veces si tienes un daño muscular, circulatorio o neuropático. Y estas pruebas las puedes realizar. Hay muchas. Yo quiero dejarte 4 que son las más prácticas que puedes realizar en casa porque ya otras requieren ya un conocimiento técnico y por tanto mi consejo siempre va a ser que vayas a tu médico para que puedas revisarte y podamos tomar las decisiones correctas en tu caso particular. La primera prueba que te quiero mostrar es la prueba de elevación de la pierna o maniobra de la SEC. En este caso, te puedes acostar en una superficie plana, que puede ser temporalmente muy rápido en el piso, o en una cama que tenga el colchón firme, y vas a elevar la pierna recta en todo tiempo. Las personas que tengan algún daño circulatorio con dolor en las piernas, la elevación de la extremidad cuando estás sentado viendo la tele y subes la pierna puede aliviar. Las personas con un daño ciático, un daño neuropático, les molesta cuando levantan o elevan la pierna después de los 45, 30, 45 grados, comienza a doler la extremidad que no puede si tiene que bajarla. Bueno, eso es un signo clásico de dolor ciático y lo hacemos en todas las consultas. La segunda prueba es la prueba del tacto local. Si tienes un dolor, por ejemplo, en este lateral de la cadera o lo que se conoce como trocánter o dolor pertrocantérico, que es cuando la persona dice, doctor, siento como un cuchillo clavado en la cintura, en la cadera, en ese lado lateral, ¿ya? Creo que lo ubicas perfectamente bien. Aquí viene la cadera y la pierna. Cuando a veces este dolor lateral que da donde termina el glúteo y comienza la pierna, bueno, a veces da un dolor puntual ahí. Si tú te tocas y te duele, eso es un ejemplo, pues esto puede ser aplicable a rodilla, puede ser aplicable al cuello, cervical, espalda, y te duele cuando tocas en la zona, es muy probable que tengas un trastorno muscular, tendinoso, de la bursa, como te decía, muy puntual y tiene que evaluarse, pero es un dolor localizado. Sin embargo, si te tocas, tú sientes que te duele, pero te tocas y no reproduce el dolor
o por el contrario, te tocas, no genera dolor, pero se corre como una corriente, como una electricidad, como un calambre. Bueno, esto puede ser expresión de un daño o de una lesión o de un síntoma neurológico, ¿ya? Así que si duele localmente, puede ser un daño muscular, tendinoso de la zona, pero si se reproduce un dolor que se corre, que irradia, lo más probable es que sea un daño neuropático. Ahora, en medicina nunca 2 más 2 son 4. Muchas veces uno tiene estos síntomas, pero no son tan cuadrados. Muchas veces hay problemas mixtos, problemas musculares combinados con problemas neurológicos, así que no confiarse solamente con las maniobras. Esto es una guía, pero no debe tomarse como algo tan fidedigno porque los síntomas varían de un paciente a otro y siempre a la larga tenemos que evaluarlo nosotros los profesionales. Y atención acá porque viene una prueba sumamente importante que es el test de Fallen para definir si tienes o no o tienes riesgo de tener una compresión del nervio mediano por el túnel carpiano. El test de Fallen consiste en unir las manos por el dorso, como yo siempre le digo a los pacientes, como rezando al revés, ¿cierto? Colocas la mano así y generas una presión. Si esto te reproduce un dolor en la zona de la mitad de la mano que ubique pulgar, índice y dedo medio, es probable que tengas un dolor de origen por una compresión del nervio mediano, túnel carpiano. Hablo nuevamente acá, ¿cierto? Reproducimos nuevamente, ¿ya? Y por otro lado, la otra prueba que complementa esta es la presión que puedes ejercer en la muñeca. Vas a palpar con el dedo unos segundos y si eso genera una electricidad, una molestia, adormecimiento en esta o en una de las mitades de la mano, puede ser ocasionado por una compresión a este nivel conocida como túnel carpiano. A mí me gusta siempre complementarlo con algo cervical, una prueba cervical. Y en lo personal hay diferentes pruebas, pero hay un tipo de compresión clásica. Si tú, por ejemplo, tienes un dolor que toma cuello, hombro y va hacia el brazo, lo primero que puedes hacer es mover tu cabeza. Yo siempre digo pechito, sacando pechito, mentón al frente, une el oído, trata de unirlo acá al hombro, ¿cierto? Entonces, tratas de unirlo lo máximo que puedas y miras hacia arriba. Si esto te reproduce la corriente, el dolor, es probable que la patología sea en la cervical. Hay que confirmarlo con una imagen. Y la cuarta prueba es más que un test, más que una prueba, tiene que ver cómo se modifica tu dolor con los movimientos. ¿Y a qué me refiero? Porque cuando tienes, por ejemplo, una ciática, la ciática rara vez se modifica con los movimientos. O sea, intenta ponerte de pie, agacharte, cambiarte. Obviamente que se puede empeorar con algunos movimientos, pero hay dolores musculares, por ejemplo, que sí se modifican con el tratamiento, con el movimiento, perdón. La persona amanece rígida, con una molestia en la espalda, pero va, se toma un café, va al baño, prepara algo y con el movimiento se alivió el dolor. Cuando el daño es neurológico, neuropático, no se modifica con el movimiento. Puede empeorar, puede cambiar levemente, pero no se te va a quitar. Por el contrario, los dolores musculares sí pueden modificarse, mejorar considerablemente con el movimiento. Por eso es que es importante y una de las principales medidas que tenemos nosotros, aunque moleste, trata de moverte. El movimiento te va a ayudar a recuperar estructuras, pero también te va a ayudar a diferenciar distintos tipos de dolores, ya que si a pesar del movimiento te empeora, te duele, es motivo de acudir a tu médico para que se pueda manejar. Ahora bien, ¿cuáles son los signos de alarma por los cuales no puedes esperar, no debes esperar? Tienes que acudir rápidamente a tu médico tratante, a la urgencia para tratarlo. Dolor insoportable, ya sea de columna, ciático, que sea escala 10 de 10 y que pues, esté acompañado de trastornos, por ejemplo, en el esfínter urinario o fecal. O sea, que no puedas retener el 1 y el 2. ¿Ya? Esos son casos clásicos que debe acudir porque es una urgencia neurológica que hay que resolver a la brevedad. Número 2, trastornos progresivos de la sensibilidad. Cuando pierdes toda sensibilidad en la mano, en los dedos, en los pies o en alguna zona determinada donde no sientas nada, te pinchen, te toquen y no tengas sensibilidad, bueno, eso es un motivo para acudir a tu médico tratante. Por otro lado, y obedece más a causa circulatoria, cuando sientas un dolor importante en alguna de las extremidades, principalmente inferiores, donde haya cambios visibles y palpables de temperatura, que no se sientan los pulsos periféricos, que veas cambios de coloración, ya sea muy rojo o muy pálido, azulado en las extremidades, bueno, tenemos que descartar
la presencia de una trombosis venosa profunda o una oclusión arterial que esté en curso y tenemos que rápidamente darle una solución a eso. Los especialistas en este tipo de patologías son los cirujanos vasculares. Con ellos tienes que ir, o como se conoce en otros países, los angiólogos. Hasta aquí el video de hoy, espero que les haya gustado. Dejen en los comentarios sus preguntas, sus dudas, comparte la información con esa persona que lo necesita. Recuerda suscribirte, activar las notificaciones. Insisto en esto porque nos ayuda a seguir desarrollando este tipo de contenido. Me despido, nos vemos en un próximo capítulo de Café con tu Doctor.